volvernos a encontrar con usted bajo estas herramientas que son de gran bendición para muchos de nosotros. Las herramientas virtuales y a través de las aplicaciones con las cuales podemos llegar hasta sus hogares por medio de YouTube y Facebook. Gracias, muchas gracias por su fidelidad de continuar con nosotros. Hoy estamos en el estudio número 25 de Época, estamos en Jonás y siempre estamos en el versículo 17. El tema de hoy tiene que ver con milagros falsos y milagros verdaderos, y si hay milagros el día de hoy. Y en el versículo 17 nos quedamos diciendo lo siguiente: pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Manuel nos ha preparado unas imágenes muy bonitas y aquí está la explicación que se la voy a dejar en el recuadro con la ayuda de Iván, de dónde son estas imágenes y de qué año son. Para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada Época, donde la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es confesar mi pecado y la A es un cambio de actitud. En el capítulo o episodio 24 reflexionamos acerca de cómo una señal o milagro había sido mencionado por Jesucristo como la señal de Jonás. Y esto es una apreciación personal de tanto estar estudiando Jonás, de tanto estar estudiando este libro, este bello libro, este hermoso libro, que jamás nos hubiéramos pensado tantos episodios iban a salir solo del capítulo 1. Sinceramente nosotros no pensamos que esto iba a ser tan profundo. Pero si Jesús dijo que esta había sido una señal de Jonás, es muy probable que alguien lo haya visto cuando el pez lo vomitó. Porque si es una señal, tuvo que haber sido una señal para alguien. O sea que alguien tuvo que haber visto a Jonás siendo vomitado por el pez. Y la cosa se empezó a regar la noticia. Entonces, seguramente cuando él llega a Nínive, ya sabían que él era el hombre que había sido vomitado por un pez. Esa es una apreciación que yo he venido como estudiando, analizando, porque ¿por qué Jesús tiene que decir la señal de Jonás? Que iba a ser tragado por alguien, tuvo que haberlo visto. Y alguien, escúcheme, alguien vio que enterraron a Jesús y lo vieron que resucitó de la tumba. Esa es una señal. Eso es claro, ¿sí? Entonces, pero esa es una apreciación personal. No estoy diciendo que está en la Biblia. Esa es una apreciación personal. Pero Mateo, mire, ahora entrando en contexto de este versículo 17. Mateo 12, 38 al 42, entonces respondieron algunos de los escribas, de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Igual está en Mateo 16, 4, igual está en Lucas 11, 29 al 30. Muy bien, entonces esta famosa señal de Jonás nos llega a dos preguntas. ¿Hay milagros falsos y hay milagros hoy en día? Veamos la primera pregunta. ¿Hay milagros falsos? Sí, hay milagros falsos. A estos milagros falsos se les llama también mentirosos.
y que no hay duda que son hechos a través de trucos de magias o también cuando son hechos de manera espectacular, la Biblia nos muestra que son hechos por el poder de Satanás. ¿Y dónde nos respaldamos? Hay un cuadrito aquí o varios versículos. Éxodo 7, 10 al 13, Éxodo 7, 22 al 23, Mateo 24, 24, Marcos 13, 22, Hechos 8, 9 y 10, Hechos 13, 9 al 10 y Segunda Tesalonicenses 2, 8 y 12. Le voy a leer algunos. Por ejemplo, en Éxodo del 7, del versículo 10 al 13, Moisés y Aarón van a ver al rey de Egipto. Y me voy a saltar un poquito, dice: el rey llamó entonces a sus magos y a sus sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró su vara al suelo y todas las varas se transformaron en serpientes. Y eso lo hicieron ellos. ¿Qué significa eso? Que bajo algún poder satánico ellos tuvieron la capacidad de tener este poder de convertir sus propias varas en serpientes. Y en Éxodo 22 y 23 dice: como también sus magos convirtieron el agua en sangre, dice, no les hizo caso a Aarón y a Moisés. ¿De qué está hablando aquí? Que tenían el poder de hacer cosas similares. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y escuche, esto lo está diciendo Jesús, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en Marcos 13, 22? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y entonces, ahí en Hechos, Lucas nos cuenta de un hombre que practicaba la brujería y hacía portentos y señales. En Hechos 13, 9 al 10, también nuevamente nos cuenta otra historia Lucas. En Segunda Tesalonicenses, es Pablo quien nos está hablando de cómo es que va a aparecer el anticristo y cómo Satanás lo va a ayudar a engañar con falsos señales y milagros. Ahí está claramente. Entonces, los objetivos de los falsos milagros, ¿cuáles son? Oponerse al plan de Dios y promover la idolatría. Ojo, ojo a esto, hermanos. ¿Cuál es el propósito de los falsos milagros? Oponerse al plan de Dios y promover la idolatría. Ojo. Miren, en Deuteronomio 13, 1 al 3, si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión y les anuncia algo milagroso que está por suceder y el milagro realmente sucede, dice, tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad, Dios quiere ponerlos a prueba para ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. ¿Qué nos está diciendo Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 13? Que es posible que aparezca un hombre diciendo: yo soy un profeta, puedo hacer una señal, hace un milagro sorprendente y luego le dice: mira, esta es la nueva forma de adorar, Dios me lo ha revelado. Cuidado, dice, porque Dios te está probando. Entonces, ¿qué propósito tiene este tipo de milagros? Promover que Jesucristo es falso, promover que la Biblia es falsa, que ahora hay nuevas formas de adorar a Dios, que ahora hay nuevas maneras, establecer falsas doctrinas. ¿Y cómo lo hacen? Con falsos milagros. O sea que falsos milagros conducen, se inclinan a falsas enseñanzas que no están en la Biblia. Y el propósito también es darle gloria a los hombres y no a Dios. Es atacar el evangelio, atacar a los creyentes, engañar aún a los escogidos para que duden. Eso Jesús lo dijo. Y desobedezcan a Dios. Cegar el entendimiento tanto a incrédulos como a los que ya son crédulos. Entonces podemos decir que hay milagros que vienen de Dios y milagros falsos que vienen de Satanás o que vienen de algún engañador. Por lo tanto, al verdadero creyente o al incrédulo le cuesta determinar de quién es,
si es de Dios o no es de Dios ese milagro. Para evitar el error y la confusión de cuando un milagro es o no es de Dios, lo importante es que usted y yo estudiemos la Biblia. ¿Hay milagros hoy en día? Sí los hay. Y para esta pregunta, yo creo que es importante profundizarlo de la siguiente manera. Actualmente muchos creyentes equivocados o fingidos creyentes por falsas iglesias están haciendo uso indebido de sanidades, milagros, profecías, dones especiales, dones de lenguas para mostrar o evidenciar que ellos sí tienen el Espíritu Santo, que ellos sí son ungidos, que ellos sí son elegidos, que ellos son apóstoles, superapóstoles, superenviadísimos, superángeles. Además, en la medida en la cual aumentan los falsos milagros, aumentan las falsas sanidades, las falsas profecías, las falsas promesas, los falsos sueños. ¿Y qué es lo que disminuye? El leer la Biblia, el estudiar la Biblia, el profundizar en la Biblia, en reflexionar en la Biblia. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y hacer profundidad de la palabra de Dios. Yo no dudo de que Dios pueda hablarle a usted de diferentes maneras. Nadie puede limitar la capacidad de Dios para hablarle a la persona, pero no puede haber una nueva doctrina, no puede haber una nueva manera. El mismo Pablo dice que nadie habla más lenguas que él y que si alguno habla lenguas que mejor haga silencio, porque las lenguas, dice, son para los inconversos, no para los creyentes, dice. ¿Por qué eran para los inconversos? Porque todas las veces que usted ve hablar lenguas, había quien lo interpretara o la gente entendía la lengua que estaban hablando. Porque dice, habemos aquí medos, partos, elamitas y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua. Entonces todas las lenguas que se hablaron ahí cuando descendió el Espíritu Santo fueron lenguas entendibles, audibles para las personas que estaban ahí. No dudo que hay don de lenguas, no lo dudo, está en la Biblia. Y sigue habiendo don de lenguas y dones angelicales de lenguas, pero tienen un propósito. No es para espantar ni asustar a la gente, ni para decir, recuerde, los dones son del Espíritu Santo y los milagros siguen siendo el poder de Dios, no el poder de fulano ni de mengano, ¿sí? Los milagros en la Biblia tenían diferentes propuestas de parte de los que vieron y lo vivenciaron en carne propia. Y quiero manifestarle algunas cosas. Primero, muchos no creyeron. Por cuestiones de tiempo, le pongo aquí un cuadrito nuevamente, Juan 12:37, Lucas 16:31, Hechos 2:22 al 23, Marcos 8:11 y 12. Le voy a leer Juan 12:37, Dios habla hoy. A pesar de que Jesús había hecho grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en él. Entonces está el primer segmento de personas que a pesar de que puedan ver los milagros, no creen en él. Simplemente. El segundo grupo es que algunos no creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Creyeron que solamente era un profeta, un maestro, una persona enviada. Y algunos hasta creían que Jesús lo hacía por ganancias deshonestas, por desestabilizar la sociedad política, económica y social de Jerusalén. Y donde podemos encontrar como algunas referencias de esto. Juan 2:23 al 25, Juan 3:2, Juan 6:2, Juan 6:14 y 15 y Juan 6:26. Le voy a leer en lenguaje actual Juan 2:23 al 25. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos. Dice, escuche qué interesante. Ellos dicen que creen en Jesús porque ven que Jesús hace milagros, pero Jesús no confía en ellos. ¿Y sabe por qué?
porque dice, ni necesitaban que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Este es un versículo muy revelador, hermanos. Este es un versículo que abre una ventana de posibilidades que usted y yo quizá no habíamos pensado. Era gente que dice que está creyendo en los milagros de Jesús, pero Jesús no confía en ellos. ¿Y por qué no confía en ellos? Porque saben lo que piensan de eso. Qué interesante, hermanos. Y mire Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 6:2, y le seguían gran multitud porque veía la señal que hacía en los enfermos. Pero al final no se convertían, hermanos. ¿Cuánta gente hoy en día dice, yo sí creo en Jesús? Hace milagros Jesús, tremendo, pero nunca los ve en el culto, nunca los ve en la iglesia, nunca los ve comprometidos, no testifican, no enseñan, no tienen una vida comprometida con Cristo. El tercer grupo son, muchos creyeron en Jesucristo que era el Hijo de Dios al ver un milagro. Mire pues, otra vez, Juan 2:11, Juan 4:48, Juan 4:53, Juan 9:35 al 38. Le voy a leer dos. Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hoy aquí la palabra es clave, creyeron en él. Y en Juan 4:48 Jesús le contestó, ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Hay gente, Jesús está declarando aquí que hay gente que cree solo si ve señales y milagros, si no, no cree. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Juan 4:53. Y Juan 9:35 al 38 dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues tú le has visto y el que habla contigo él es. Y dijo, creo Señor, y le adoró. Este es el hombre aquel que estaba ciego y que Jesús lo sana, y entonces él después lo encuentra más adelante. Número 4, algunos creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios sin ver milagros. Y creer en Jesucristo sin ver ni presentarse o manifestarse ningún milagro es una fe que está en un nivel superior. Juan 20:29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Jesús realizó inagotable cantidad de milagros, sin embargo la mayoría de gente no creyó en él. Si en la actualidad Dios realizara milagros, portentos, maravillas, el resultado sería el mismo. Y de hecho es el mismo. ¿Cuántas veces hay gente que testifica en nuestra iglesia, ha testificado que Dios le ha sanado cánceres, tumores, gente del borde mismo de la muerte, tarjetas de crédito totalmente canceladas de gente que hemos orado, milagros, y que hay gente que no va a creer, hay gente que no va a creer. Entonces, hay gente que no tiene ojos espirituales. Los ojos espirituales son parte del alma para creer sin necesidad de ver. Isaías 44:18 dice, no saben ni entienden porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Se da cuenta? Esos son ojos espirituales. Dios habla hoy, 2 Corintios 4:4, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo les ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio, glorioso, imagen viva de Dios. La incredulidad es inconsecuente, intratable, irracional e insolente. Ponga atención. Para comprender esto tenemos que leer Juan capítulo 9. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, de este que estábamos hablando, porque unos decían él es y otros decían a él se parece. Y el ciego que decía, yo soy, dice Juan 9:9. Entonces,
Si usted se recuerda, los mismos escribas, las mismas autoridades fueron y le preguntaron N veces, ¿eres tú? Dinos cómo te sanó, cuéntanos. Y él les dijo, ¿por qué ustedes no quieren creer? Ya os lo he dicho varias veces, o vosotros queréis haceros discípulos. Tú naciste en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Entonces él dijo, pues nunca se había visto que alguien sanara a alguien nacido ciego, dice. Pues de este no sabemos quién es ni de dónde viene. Pues eso es lo curioso, dice. Que ustedes no sepan de dónde es y yo, habiendo sido ciego, ahora veo, dice. Ah, es un pasaje tremendísimo, hermanos, tremendo. Porque este hombre finalmente llega a creer en Jesús. Entonces algunos creen en los milagros, pero de manera equivocada, porque lo seguían por intereses personales. Por eso Jesús le pregunta al ciego de nacimiento, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? No le preguntó si miraba bien, no le preguntó si necesitaba otro milagro, no le preguntó si mira, y después de que viste ya no has tenido problemas con la vista, miras bien de lejos, de cerca. No, le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Jesús le preguntó si creía en el Mesías. ¿Y por qué le pregunta esto? Porque era importante que él tomara una decisión. Y él dijo, creo, Señor. Inmediatamente lo reconoció como su Señor y Salvador, como el Mesías, y lo adoró, dice. Veamos Romanos 9:9. Si con tu boca reconoces que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Y Reina Valera 60 sabe cómo dice, dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. El otro elemento es que muchos quedarían asombrados y creerían en Jesucristo por un corto tiempo. ¿Y por qué vemos esta actitud? Porque cuánta gente siguió a Jesús con los panes, cuando primero había un grupo de 3,000, luego un grupo de 5,000 hombres, y a todos les dio de comer y le seguían. Recuerde que en una oportunidad lo quieren hacer rey, ciegos, leprosos, cojos, a todos sanó, pero después no está esa multitud de gente. Una fe basada solo en milagro es una fe sustentada no en la Biblia, sino en un acontecimiento. Y la Biblia lo que enseña es que nosotros debemos tener fe. Está bien, usted puede venir a los pies de Cristo por medio de un milagro, pero después su fe se fundamenta en Jesucristo. Después su fe se fundamenta en la Biblia. Por eso es que le pregunta, no le preguntó, ¿quieres otro milagro? ¿Estás bien? ¿Miras bien? ¿Necesitas que te haga otro milagro a ti, a tu papá o a tu mamá? No, le pregunta, ¿crees tú quién en el Hijo de Dios? Entonces los milagros no pueden sustituir la Biblia. Lucas 16:31. Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto, aunque vuelva a vivir. Mire, ¿dónde está eso? Lucas 16:31. Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto, aunque vuelva a vivir. Entonces una fe basada en un milagro, basada en la Biblia, es superior a cualquier milagro. Ojo. Una fe basada en la Biblia es superior a cualquier milagro. El creyente o el incrédulo no puede determinar con exactitud si los milagros son verdaderos. ¿Por qué? Porque hay milagros verdaderos y hay milagros falsos. Un verdadero milagro le da absolutamente la gloria a Dios. No contradice las Escrituras, no contradice al Señor. Y lo que necesitamos creer es que los milagros eran para autenticar que Jesucristo era Dios. Y nuestra fe debe estar basada en Jesucristo y no en el milagro. Es como hay gente que dice es que la oración es poderosa. No, el poderoso es Dios. La oración es solo la herramienta. Usted tiene un vice grip para sacar un tornillo, pero el vice grip no tiene fuerza, es solo una herramienta. La fuerza la pone usted para quitar el tornillo. Un desarmador puede ser maravilloso, pero el desarmador solito no puede hacer nada. La oración solita no puede hacer nada si no hay quien es el que tiene el poder. Así de que la oración no es poderosa, el que es poderoso es Dios.
La persona no puede hacer milagros. El que hace los milagros es Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuáles son las actitudes a cambiar en la clase de hoy o en el episodio de hoy? No se puede negar que Dios sigue haciendo milagros. Número uno, la Biblia tampoco dice que Dios no puede o no desea seguir haciendo milagros. Él va a seguir haciendo milagros en el que cree. Usted puede pedir un milagro y Dios en su soberanía decide si lo hace o no, ¿sí? Ahora, usted debe estar convencido también de que Dios puede que le conceda el milagro, como puede que no le conceda el milagro. Y eso no va a depender de su gran fe, chiquita fe o de lo que tenga. Es decisión de Dios. Porque Él mismo dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Y qué es un granito de mostaza? Es una pingüinita. Entonces no es el tamaño de la fe, es la soberanía de Dios. Y usted no se sienta frustrado si Dios no le contesta un milagro ahora o mañana. Tal vez no es el tiempo. Dios sabe cuándo, cómo. Y escúcheme, no hay hombres, ni profetas, ni superapóstoles, ni apostolados que hagan milagros. No lo hay. El que hace el milagro es Dios. Porque si el milagro lo hace esa persona, entonces es falso. El milagro tiene que venir de Dios. Él solo es un instrumento. Los falsos ungidos, super elegidos, super varones, super apóstoles, dicen rápida y ampliamente que son ellos los que hacen los milagros. Entonces ahí le están quitando la gloria a Dios. Un milagro debe darle la gloria a Dios. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán del castigo. ¿Dónde está eso, hermanitos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Porque usted ve al apóstol Pablo haciendo milagros y dice, traigan dinero. ¿Usted ve a Pedro pidiendo dinero para hacer milagros? No ve a ninguno. Entonces, ahí tiene usted una clave. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, por eso no crea todo lo que dicen acerca de los milagros. Porque hay personas que pueden exagerar sus testimonios. Y además un milagro no se puede comprobar de manera fácil, porque un milagro es un milagro. ¿Cómo podría comprobarse, digamos, la resurrección de alguien? Es por la fe. Por eso la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estudiar la Biblia. Estudie la Biblia, analícela, profundícela. Por eso es que hay gente que me dice que yo no creo que pueda salir tanto estudio de un solo capítulo de la Biblia, porque limitamos a Dios, limitamos la palabra de Dios, limitamos el poder en el verbo, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar el alma y hasta el tuétano, porque es arma de dos filos. Ignorar la Biblia es ignorar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Estudie poderosamente la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.